Bueno, y lo decíamos en titulares, un nuevo incendio se ha iniciado en California en medio de la emergencia que se vive en ese estado norteamericano. Ahora es la ciudad de San Diego, al sur de Los Ángeles, la que se está viendo golpeada por un siniestro forestal, mientras en el sur de Estados Unidos se registra una nevazón histórica. Todo en medio del anuncio de Donald Trump de retirar a su país del Acuerdo de París. ¿Qué consecuencias podría tener esto? Lo conversamos hoy con Edgardo Sepúlveda del Grupo de Investigación Antártica de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a ti también por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Bueno, primero que nada, como para empezar a calentar esta conversación, me gustaría si nos pudieses explicar en qué consiste el Acuerdo de París y cuál es su importancia. Bueno, el Acuerdo de París fue una de las primeras grandes firmas que se adjudicaron varios países, ¿no es cierto? Como parte de esta de la COP20, si no me equivoco, donde se trataban de comprometer, ¿no es cierto?, de implementar los lineamientos para poder disminuir las emisiones de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, y tratar de frenar el aumento de la anomalía de temperatura global no más de 1,5 grados Celsius, ¿ya? Lamentablemente, como bien sabrá, en los últimos 2 años ya hemos alcanzado esa meta de 1,5 grados Celsius, que era el Acuerdo de París, ¿no es cierto?, que teníamos que tratar de detenernos, de tratar de parar ese aumento de temperatura a ese nivel y no superar ese umbral, y lamentablemente lo estamos superando. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que los países firman este acuerdo, están de acuerdo que existe el calentamiento global, ¿no es cierto?, que está el cambio climático y que las causas del cambio climático que estamos viendo en este momento son por emisión antropogénica de dióxido de carbono. Entonces se sabe cuál es el problema y se sabe que la solución sería disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo aplica cada país esas medidas de mitigación, de disminuir las emisiones de dióxido de carbono? Bueno, depende de cada país, cada uno se compromete con diferentes metas, ¿no es cierto?, para tratar de quemar menos combustible fósil, ¿no es cierto?, tratar de implementar una transición a energías renovables y así mitigar las emisiones de dióxido de carbono y frenar el aumento de temperatura, ¿no es cierto?, en no más de 1,5 grados Celsius. Entonces, claro, acá tenemos dos malas noticias. La mala noticia es que ya, bueno, a finalizar del 2023 y finalizar el 2024, ya vimos que la temperatura promedio global del planeta superó, ¿no es cierto?, este 1,5 grados Celsius, entonces ya estamos en la quemada, ya nosotros llegamos a este límite. Y segundo, claro, uno de los países que más emite dióxido de carbono, que es Estados Unidos, se retira del acuerdo, que significa que los próximos 4 años, como sucedió en el primer periodo de Trump, van a quedar en stand-by todas las medidas de mitigación que se han implementado. Y no solo eso, sino las medidas que trató de implementar el gobierno, trataron de implementar entre el gobierno de Biden, ¿no es cierto?, ya quedan en stand-by y se eliminan, es como ir para atrás, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que implica esto es un aceleramiento, ¿no es cierto?, del calentamiento global. Nosotros estamos subiendo la temperatura promedio del planeta y a Estados Unidos, que es uno de los principales emisores de dióxido de carbono, si se retira del Acuerdo de París, bueno, la velocidad de calentamiento va a ir al alza, así que estaríamos acelerando el proceso de cambio climático y, bueno, eventualmente vamos a seguir viendo alza en eventos extremos, como los que estamos viviendo en este momento. Por otra parte, tú mencionabas esto de 1,5 grados Celsius, la temperatura global, ¿cierto? Y se habla de que supuestamente próximamente podríamos, más allá de superar, incluso llegar a los 2 grados. ¿Qué podría significar eso para el ser humano? Bueno, la temperatura sería nuestro índice de lo que es el calentamiento global. Nosotros estamos hablando de 2 grados sobre el promedio normal, ¿no es cierto? Estos 2 grados de anomalía. Hay estudios, digamos, de modelos atmosféricos y climatológicos que tratan de pronosticar cómo sería el escenario, ¿no es cierto?, cómo sería una atmósfera que esté a 2 grados sobre lo normal, ¿no es cierto? En este caso podemos decir que la atmósfera tiene más energía, ya la atmósfera está más caliente, tiene más energía y por ende todo evento meteorológico o evento atmosférico que veamos van a ser más intensos y además pueden ser más frecuentes, ¿ya? Entonces, claro, no significa que en todo el mundo vamos a ver los mismos eventos. En ciertas zonas, por ejemplo, las precipitaciones van a ir al alza. Y más que precipitación continua, los eventos de precipitación extrema irían al alza, ¿no es cierto? Precipitación más intensa y eso se hace más frecuente, pero en otras zonas vas a tener menos precipitación, entonces va a haber mayor sequía. ¿Ok? Así que se va, digamos, tiene un impacto diferente a lo largo del planeta,
pero lamentablemente lo que es la palabra clave acá es intensidad y frecuencia, digamos, son las dos palabras clave. Cada evento extremo, ya sean, por ejemplo, tormentas de nieve, olas de calor, cada eventos de precipitación extrema van a ser más intensos y también lo vas a ver con mayor frecuencia. Entonces, claro, eso ya lo estamos viendo en este, digamos, en este momento que estamos aproximadamente a 1,5 grados sobre la anomalía. Si subimos a 2 grados, esos eventos probablemente van a ser más frecuentes y más intensos. Entonces, claro, eso es lo que nosotros percibiríamos. Por ejemplo, en Chile, bueno, esto en todo el mundo, las olas de calor son como la portada, digamos, el ejemplo claro de calentamiento global. Ahí donde tú ves la señal muy clara de que las olas de calor son cada vez más intensas, ¿no es cierto? Estamos alcanzando cada vez mayor temperatura y son más frecuentes. Ya cada verano estamos teniendo más olas de calor, ¿no es cierto? Incluso en invierno también. En invierno puedes ver que las temperaturas ya no son tan bajas, ¿no es cierto? Que estamos alcanzando hasta umbrales de olas de calor cada vez más intenso y más frecuente, y ese sería, digamos, el ejemplo claro de un escenario, digamos, global de 2 grados sobre el promedio, ¿no es cierto?, sobre la climatología. Bueno, podríamos afirmar entonces que estas imágenes que estamos revisando ahora, ¿cierto?, de estos incendios en California que no han podido ser extintos por completo, que por lo demás ocurren en enero, ¿cierto?, cuando nos suelen sufrir justamente en esta fecha incendios de esta magnitud. Y por otra parte, la nevazón histórica sin precedentes que está ocurriendo en el sur de Estados Unidos podría tener que ver con lo mismo, con el aumento de la temperatura global. Sí, en el caso del incendio es un, digamos, un ejemplo típico. Ese, podemos estar muy seguros que el escenario en el que se formó este incendio son condiciones típicas que se dan en un escenario de alta temperatura, digamos, de cambio climático. Por ejemplo, claro, en lo que fue Navidad, Año Nuevo en Estados Unidos, fue un invierno relativamente cálido, ¿ya? No fue tan frío como otros inviernos anteriores. Entonces, claro, ya había una temperatura más alta de lo normal. Sumado a eso, también una condición característica bajo un escenario de cambio climático en California es la sequía. California es muy similar, tiene un clima muy similar al de Chile. Entonces, uno de los impactos que tiene California en un escenario de cambio climático es la sequía, al igual que en Chile. Entonces, claro, en este caso había un invierno, digamos que no ha habido nada de precipitación prácticamente en California. Había habido mucha vegetación de invierno anteriores, ¿no es cierto? Hubieron ríos atmosféricos muy intensos en los inviernos anteriores, o sea, había vegetación, pero este invierno no ha habido nada de precipitación. Y claro, tenés mucho de vegetación seca, ¿no es cierto? Mucho combustible. Entonces, claro, tiene las condiciones, esas son las condiciones típicas de un escenario de cambio climático en el caso de California. Y bueno, el incendio es, digamos, es la gota que rebalsa el vaso, ¿no es cierto? Tenés altas temperaturas, bajas precipitaciones, vegetación seca, ¿no es cierto? La tasa de evapotranspiración de la vegetación es muy alta también. Entonces, claro, tanto las condiciones falta que es como el inicio del incendio, que pueden ser tanto causas naturales como antropogénicas, directas o indirectas, pero una vez que inicia el incendio, estas condiciones, este escenario de cambio climático hace que el incendio aumente rápidamente y se expanda rápidamente. Entonces, claro, los incendios de Los Ángeles es una postal, digamos, de un escenario de cambio climático. Ahora, la tormenta de invierno en digamos, lo que fue Texas y Luisiana, hay que estudiarlo con más calma. Sí hay una característica típica del cambio climático que es, digamos, podemos decir, un debilitamiento del vórtice polar, que eso hace que exista una ola polar, ¿no es cierto? Un viento muy frío, una masa de aire fría que proviene del Ártico y alcance, digamos, al sur de Estados Unidos. Entonces, esas son las características de cambio climático. En específico, la tormenta Enzo, la tormenta de invierno, tiene unas características especiales que no se esperaban, digamos, prácticamente no son algo que una tendencia de cambio climático, pero sí podríamos ver un escenario similar. Quizás las causas no van a ser las mismas, pero el escenario similar sí se puede repetir en un escenario de cambio climático. Sí, claro. Y por otra parte, en la práctica, ¿qué significa? Lo decías tú a grandes rasgos, ¿cierto? Que Estados Unidos se retire del Acuerdo de París, significa que no va a respetar este máximo de emisiones, pero ¿cómo lo podríamos ver eso reflejado con el paso del tiempo? Sí, como te decía, lamentablemente la velocidad a la que se está calentando la atmósfera va a aumentar, ¿no es cierto? Si Estados Unidos va a seguir emitiendo más dióxido de carbono,
estuvo frenándose últimamente, digamos, la emisión de dióxido de carbono gracias a las transiciones a energías renovables que fueron incentivadas por el gobierno de Biden. Ahora, claro, ese incentivo a energías renovables va a parar y lo que la señal la vamos a ver quizás a finales después para el siguiente gobierno en un aceleramiento en el aumento de temperatura, ¿ya? Estamos aumentando la concentración de dióxido de carbono, sigue aumentando, había ido disminuyendo un poco la velocidad de aumento, pero lo que significa esto simplemente es que vamos a volver a apretar el acelerador, ¿no es cierto? Y empezar a quemar más combustible fósil, más emisiones de dióxido de carbono, y la atmósfera va a responder. La temperatura va a aumentar más rápido de lo que está aumentando ahora, y claro, nuevamente eso hace que se condicionen los escenarios para producir eventos extremos, como las olas de calor, incendios forestales. O sea, lo que estamos viendo hoy en día es probable que se repitan con mayor frecuencia en los próximos años. Después de finalizado el periodo de Trump, va a quedar qué sucede. Si es que Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París, hay que volver a implementar, y eso va a requerir más tiempo de implementar las medidas de mitigación, ¿no es cierto? Y bueno, la señal ya va a estar clara, la temperatura va a seguir en aumento más rápido, y este tipo de eventos extremos, como el incendio forestal y estas tormentas de nieve, sí van a ser más frecuentes y más intensas. O sea, si ahora se acumularon, estamos hablando alrededor de 25 centímetros de nieve, fue lo que fue el día de ayer Sí. en New Orleans. Bueno, lo más probable es que el próximo evento tengamos más acumulado de nieve y más impactos económicos también. O sea, tú ves que todos los vuelos en New Orleans fueron cancelados el día de ayer, siguen cancelados la gran mayoría de vuelos del día de hoy, y eso, bueno, es toda una ola, ¿no es cierto?, una cadena de impactos económicos también y logísticos. Claro. Y además a eso sumarle que en parte del discurso de Donald Trump también mencionó que iba a aumentar la extracción petrolera. Eso afecta, me imagino, también a esto mismo. Sí, sí, claro, usted tiene en este caso aumentar la extracción. En este caso, claro, es un tema más económico de lo que es la venta va a tener un impacto más económico, es decir, quiénes van a ser los proveedores de petróleo en este momento. Más que eso, más que nada es la transición a energía renovable. Eso es lo que se va a frenar. Van a incentivar el uso de combustible, van a quitar, por ejemplo, los aranceles, nosotros, digamos, los impuestos que existen en el combustible hoy en día, van a tratar de disminuirlos, la gente consume más combustible y claro, va a haber mayor demanda de petróleo y Estados Unidos va a querer proveer mayor cantidad de petróleo, ¿no es cierto? Entonces, claro, es como un círculo vicioso, y nuevamente lo que se traduce eso es el consumo de petróleo, usar estos combustibles, la quema de combustibles fósiles emite más dióxido de carbono a la atmósfera, y este dióxido de carbono es el que, digamos, está absorbiendo más calor y aumentando la temperatura de la atmósfera. Claro, la señal de aumento de la temperatura o el aceleramiento del aumento de temperatura quizás lo vamos a ver en unos periodos más, unos gobiernos más, pero sí va a ser clara esa señal. O sea, lo que nosotros necesitamos ahora es detener las emisiones de dióxido de carbono. Esa es la única solución que tenemos en este momento para detener, digamos, el aumento de temperatura. O sea, estamos en un escalón más alto, ¿no es cierto?, en temperatura, y no vamos a quedar ahí. No queremos seguir subiendo, queremos ya detener el aumento de temperatura. Y todas Sí. estas medidas digamos, de salirse del Acuerdo de París, como entorpecer las medidas de mitigación, lo único que hacen es que sigamos subiendo el peldaño de temperatura y nuevamente tengamos estos escenarios típicos de eventos extremos. Y Chile no va a ser la excepción. Chile también va a estar afectado por digamos, esta alza de emisión de dióxido de carbono, alza de temperatura, y por ende más eventos extremos en Chile también. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Edgardo. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Que te vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego.